Bueno, disculpen las cuestiones técnicas, vamos a dar un teórico muy rápido, de media hora, 35 minutos, y luego algunos de ustedes se van a ir al sitio, hacer una recorrida, otros nos vamos a quedar en el taller, y vamos a hacer una recorrida de última hora, cuestiones que cada uno de los grupos puede ir coordinando. Como vamos a hablar hoy de revisitar el proyecto, es el teórico de hoy, si me deja pasarlo, es el proceso del proyecto revisado, o como planteamos antes, como les decía previamente, revisitado, es decir, un poco trabajar esta lógica de hacer una revisión fuerte del proceso que hemos realizado hasta este punto, tanto desde lo conceptual, desde lo operativo, como desde lo operativo. Es decir, cómo llevamos adelante las cuestiones conceptuales que hemos ido discutiendo, tanto el proyecto y también, como estamos en un ejercicio académico, la materialidad del proyecto se da directamente sobre los paneles. Es decir, cómo hacer transferencia de aquellas búsquedas proyectuales y conceptuales al panel, al papel. Y cómo siempre en el hecho arquitectónico la construcción del proyecto se da a través de un concepto que luego se ve instrumentado en un hecho proyectual, es decir, llevado adelante como un proyecto arquitectónico. Díganme si se entiende esto, ¿se entiende acá? ¿Se entiende más o menos? ¿Y los virtuales, se entiende, Arquis? Sí, profe. Gracias. ¿Entiendes? Sí. Bueno, gracias. En esa dinámica estamos planteando esta lógica de ciudad universitaria de la UNC en una estructura temporal prospectiva relacionada a resolver Ciudad Universitaria 2050, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver con esta lógica del título de abajo, que implica la construcción del proyecto. Tiene que ver con el proyecto. Porque fundamentalmente en arquitectura, y en arquitectura del paisaje, lo mismo que en la disciplina arquitectónica del proyecto, llevamos adelante aquellos conceptos que estamos trabajando en una instrumentación hacia el hecho arquitectónico desde la lógica de la proyectualidad. El proyecto tiene esta dinámica de anticiparnos al futuro, proyectarnos al futuro, trabajando una serie de conceptos, programas, que tienen esta dinámica de materializarse en el proyecto arquitectónico a través de la resolución espacial y la tecnología. Entonces lo que nos interesaba era que ustedes trabajen la operativización de las estrategias, es decir, que aquellos conceptos que plantean, vamos a trabajar algunos de ellos, ciudad universitaria sustentable, ciudad universitaria entendida como groundscape, plegamiento del piso, en la dinámica origami, ciudad universitaria, bueno, ya lo vamos a ver en otro tipo de lógicas, construida como, entendido el espacio público como un condensador de actividades culturales y recreativas. En esas mismas dinámicas, como todo eso que decimos en el discurso, que construimos en el discurso, que dibujamos en la planimetría, se ve resuelto como proyecto arquitectónico. Eso por un lado. El otro tema que voy a aclarar antes de dar el teórico es que traje 2 o 3 trabajos de estudiantes del taller que me toca a mí. Ustedes saben que yo como titular tengo talleres en ambos turnos con muy poquitos grupos. 7 grupos en el turno mañana y 4 grupos en el turno noche. Y que un poco utilizo el taller como una especie de sistema de laboratorio en el que vamos verificando que ciertos conceptos bajen al proyecto y se instrumenten en el proyecto. Entonces, les pido disculpas al resto de la cátedra, pero voy a trabajar con 2 o 3 propuestas del taller que yo tengo a mano, que es el que yo sigo, y que desde esas lógicas uno puede transferir ciertas dinámicas conceptuales. Dijimos que conceptualmente, en el concepto instrumental del hecho arquitectónico paisajístico, la arquitectura paisajista es el diseño arquitectónico del espacio exterior. Es proyecto, pero en vez de proyectar arquitectónicamente un objeto, un edificio, como hacemos en la arquitectura normalmente, proyectamos el espacio público. Es decir, una arquitectura sin techo,
una arquitectura destapada, una arquitectura en directo contacto con el medio. Esto ya lo hemos discutido en varios teóricos, ¿no? Y fundamentalmente, entender el lugar, objeto de diseño, como condensador de una relación sustentable entre arquitectura, sociedad y naturaleza. Vamos a mostrar algunos ejemplos del trabajo de los chicos, en el que esta lógica de la naturaleza es como el nuevo contenido propio de la arquitectura del paisaje, en el que trabajamos el insumo vegetal que tiene estacionalidades, que tiene tiempos de crecimiento, que tiene lógicas que son propias y que la hemos incorporado en la disciplina. Y fundamentalmente trabajar lo tecnológico, que es un poco esto de transferir el concepto y la instrumentación proyectual a un hecho arquitectónico específico, es decir, su proyecto, sus propuestas. ¿Estamos o no estamos? ¿Están hasta ahí? ¿Están muy aburridos? Va. No, estamos bien. Bueno, gracias. Contesten los virtuales, los presenciales. Estamos hablando de Ciudad Universitaria de la UNC, con una escala de intervención en formato estrategia, luego con una escala de proyecto en formato ya más detalle y resolución tecnológica, pensando en Ciudad Universitaria 25. Trajimos acá una serie de lógicas de análisis que establecimos como cátedra. Y ustedes me dicen, ¿por qué este pelmazo a mediados de octubre me vuelve a mostrar cuestiones que vimos a principios de mayo? Hablamos de reconocimiento de ejes, hablamos de estructuras de Cardo y de Cumano, en este caso el reconocimiento del eje de la Reforma, rematado en el pabellón Argentina, articulado con la Casa del Estudiante, con lo que sería el campus virtual, y en una lógica de transferencia espacial a través de un espacio público con el claustrorum, a través de una plaza. Esto que estoy dibujando en este punto fue el área de proyecto del año 2020, ejemplos que ya les mostré y les vuelvo a traer ahora. La relación del eje central con los edificios referenciales, un poco lo que hablábamos antes, ya pensando en el sitio 2021, campus virtual, Casa del Estudiante, sistema de edificios referenciales de Ciudad Universitaria, y como les decíamos antes, teníamos trabajo de escala de estrategia y escala de proyecto. Ya cuando vamos a la escala de proyecto, empezábamos a pensar la relación de nuestro frente urbano, de lo que sería nuestro predio, con la calle Nogales, el vínculo de nuestro predio a través de Boulevard de la Reforma, con el lado este, con la macro manzana este de Ciudad Universitaria, las estructuras de preexistencias arquitectónicas, edilicias, posgrado de ciencias económicas, las diferentes unidades académicas, bueno, ya hablamos de esto en exceso, ya les diré, comunicación, campus virtual, edificio de RAC, sistemas de plazas, la presencia de los estacionamientos como elementos de obstrucción de continuidades espaciales y las preexistencias de vegetación. En esas lógicas, esos diagnósticos los hicimos, tanto desde la dinámica de los teóricos, desde la dinámica de la cátedra, desde la dinámica de los talleres con sus respectivos profes, y a su vez, ustedes como proyectistas, como los arquitectos que ya casi son, resolviéndolo en dinámica proyecto. ¿Por qué les digo esto? Porque en el panel inicial, en el que ustedes describen lógicas de aproximación a Ciudad Universitaria para establecer concepto, todo lo que es diagnóstico ya está dicho. ¿Se entiende eso? Entonces, en el panel 1 de concepto, no nos interesa tanto que ustedes digan, yo reconocí el eje Boulevard de la Reforma, que casi es una cuestión obvia, sino que ustedes digan, nosotros planteamos el eje Boulevard de la Reforma como un parque lineal de escala sustentable enfocado en dinámicas culturales de Ciudad Universitaria. Y ahí dejamos de describir un hecho ya visible en la situación actual para empezar a construir un concepto proyectual que luego vamos a verificar en sus respectivos proyectos. ¿Se entiende esto? Entonces, panel 1, descartemos todo aquel concepto y gráfica obvia de reconocimiento del predio.
vamos directamente al hecho de aproximación proyectual que cada grupo realiza. También vimos en el formato fotografía de dron, en formato dron, visiones aéreas del espacio, bueno, lo que sería el monumento del centenario de la Reforma, diferentes edificios de carácter referencial, las preexistencias vegetales, el sistema espacial de lo que sería Boulevard de la Reforma, el sistema de remates, el sistema de estacionamientos a cielo abierto, la obstrucción que produce esta situación, y fundamentalmente el sistema de preexistencias naturales, que son un montón. No voy a ahondar mucho más en esto. Imágenes que nos permiten el reconocimiento de lo que es el sistema espacial que estamos interviniendo. Claramente visible Boulevard de la Reforma, claramente reconocible el sistema de interioridad y frente urbano de lo que es el área de intervención de este ciclo lectivo, el sistema de edificios, sistema de movimientos propio de los edificios y sistemas espaciales de lo público que un poco incorporan la totalidad del predio de intervención. Fíjense cómo seguimos marcándoles el frente Valparaíso, seguimos marcándoles el frente Nogales como área de proyecto. Por supuesto, acá nos dice Luna que están muy buenas esas imágenes para intervenir con la propuesta. Los dejamos a ustedes, bueno, se los vamos a volver a compartir estas fotos. Estaría muy piola que en alguna prefiguración de carácter aéreo incorporen sus propuestas en este tipo de fotos, ¿no? Tanto Boulevard de la Reforma como área de proyecto específico. Y la visión inversa, desde lo que sería Pabellón Argentina, el Boulevard de la Reforma, el sistema espacial que estamos interviniendo y los vínculos con Nueva Córdoba, en este caso vínculo directo con Nueva Córdoba, que se constituye como en este gran frente urbano, que tiene otra función, otra escala, otra lógica, en este caso de carácter habitativo, habitar colectivo, de carácter fundamentalmente doméstico. Y les habíamos mostrado cómo el Parque Memorial de la Reforma de la UNC, en el caso de Keila, del trabajo de Keila del año pasado, construía esta lógica de referencialidad, ya sea del sistema Boulevard de la Reforma, ya un poco estimando sistemas de puertas, y la relación del Boulevard de la Reforma, en su remate con esta gran plaza en relación al Pabellón Argentina, generando un parque que permitía el acceso y el vínculo del Boulevard de la Reforma, uno de los ejes referenciales, con uno de los edificios referenciales, en este caso el Claustrorum, que es el edificio que acoge el Honorable Consejo Superior de la Universidad. Y después veíamos una serie de búsquedas, como planteábamos antes, quizá contando cuestiones que ya habíamos discutido, que quizá podemos obviar, y luego sí estableciendo condiciones de proyecto que tienen que ver con la resolución de la espacialización de la propuesta y con los ejes conceptuales que luego se van a trabajar en el proyecto arquitectónico del espacio público. Entonces siempre especificamos estructura conceptual de aproximación a la problemática y una estructura de resolución proyectual de carácter arquitectónico que instrumenta y resuelve aquellos conceptos que planteamos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como Sí, por una profe. cuestión, gracias Leda, vos vas siendo mi referente virtual en relación a si se entiende, si está muy aburrido y cómo estamos con eso, ¿no? No, venimos bien, profe. Muy bien, perfecto. En este caso, en el caso de Keila y Guille, resolver el eje Boulevard de la Reforma como una gran plaza de inicio, como vemos acá, que incorporaba el monumento del centenario de la Reforma, articulado con un parque lineal que era rematado en una gran plaza de carácter institucional vinculado con el Pabellón Argentina. Y el parque lineal que resolvían las chicas,
como concepto era un museo de la memoria y de la historia, el Museo Histórico de la UNC, que se incorporaba como un edificio cerrado en un bajo cota, en el sistema de patios y edificios. Acá está el edificio, acá está el sistema de patios, como ven acá, que se vinculaba con lo que sería la salida a una plaza, que era un plano inclinado, que vinculaba el sistema de estacionamientos con el espacio claustróbico, mediante resolver la plaza o este parque como un gran plano inclinado. Y que en su cota de recorrido, cota cero, era entendido como un recorrido que tenía que ver con la historia de la UNC, algo así como una línea de tiempo de la historia de la UNC. Prefiguraciones que tenían que ver con esto, los diferentes ejes que construían la articulación de la propuesta, un poco las chicas planteaban plaza de las proyecciones, plaza de lectura, y una serie de plaza de clases abiertas, o sea, aulas abiertas dentro del sistema. Fíjense cómo no hay lógicas descriptivas, sino que hay bajada del concepto al proyecto arquitectónico. Y eso debe darse en todos los casos. Debe darse en todos los casos. Luego, resolución de plantas técnicas. Ya lo están discutiendo en taller, no voy a ahondar mucho. Pero la planta técnica en escala 1 en 250 es la pieza técnica de estructuración espacial que usamos en arquitectura del paisaje, y es el plano que nos permite el replanteo de las acciones de proyecto en el área de intervención. Una serie de secciones que establecen diferentes niveles, la resolución de la tecnología vegetal, un sistema de lógicas, de bandas programáticas que me van diciendo qué programa recepta cada uno de los espacios, y las prefiguraciones que tienen que ver con aquello útil. No cualquier prefiguración, no cualquier lógica de aproximación a la propuesta proyectual, sino ir mostrando aquellas relaciones, por ejemplo, desde el eje Boulevard de la Reforma hacia lo que sería la explanada del Claustrum, o lo que es la salida peatonal desde el sistema de museos y estacionamientos hacia lo que es la plaza del Claustrum. Es decir, entender y mostrar espacios referenciales del proyecto. Entonces, para hacer un resumen rápido, lo que pretendemos de ustedes, ahí vamos a ir un poquito a esta imagen, es un segundo corte fugado transversal al sistema Boulevard de la Reforma, en el que cortamos estacionamientos, sistema de patios, y el punto de arribo y de salida desde el sistema de subsuelo de estacionamientos hacia lo que sería la plaza parque en relación a Claustrum, ¿no? A la plaza del Claustrum. Y en esa lógica, ir separando los diferentes detalles, en realidad este detalle de acá, el sistema de recorridos y de losas de lo que es la cubierta, y el sistema de coberturas que se van planteando dentro de la cubierta. Como un poco les anticipaba hace un ratito, lo que nos interesa es que dentro de estas 9 perspectivas, o dentro de los detalles que desarrollan, no desarrollen cualquier perspectiva, cualquier detalle, o incorporen en paneles cuestiones que sean descriptivas de la propuesta, sino que pretendemos de ustedes que utilicen los paneles, que va a ser en la dinámica del proyecto la mayor aproximación que vamos a hacer a resolver el problema, porque al ser un ejercicio académico, esta resolución de problemas se da mediante la dinámica del proyecto, que resuelvan el proyecto y que la gráfica muestre el mayor volumen de definición, tanto espacial, conceptual, programático y tecnológico de su propuesta. Y en relación a eso, Keila hace uso del panel extra o panel optativo, que es de carácter voluntario y que les permite a ustedes, por ejemplo, incorporar alguna pieza gráfica que no tienen espacio para incorporar dentro de lo que son los 4 paneles de referencia que le están pidiendo. ¿Dudas? ¿Se entiende? Seguimos. Se entiende, profe. Perfecto, vamos a saltear el segundo ejemplo porque creo que el primer ejemplo ya ilustra bastante y son las 9 menos cuarto. Lo que nos interesaba de la propuesta 2021
extraer algunas dinámicas de resolución que están planteando sus compañeros. Acá tenemos un poco la propuesta, acá los veo a la distancia, de los chicos, Andrés y Rafa, que están planteando en su dinámica de concepto, esto que les comentábamos previamente, el concepto de parque rizoma, que que establecen una dinámica de vínculo muy fuerte entre lo que es el sistema de espacios referenciales de la ciudad, léase la media legua de oro con el sistema de museos y estructuras referenciales, y a su vez tratar de vincular aquella lógica con el sistema de espacios referenciales de ciudad universitaria. Si estoy diciendo algo que no corresponde, me corrige el sistema de... Acá, el equipo de proyecto específico. Lo que me parece que está muy bien dentro de esta búsqueda es establecer primeras lógicas conceptuales. Esta gráfica quizá debe estar en otra escala, y ya vamos a discutir cuestiones que tienen también que ver con la gráfica en relación a la planimetría. Cuestiones que les recomendamos como facilitadores de su proceso proyectual: cuidado con las grandes memorias escritas, desarticuladas de la estructura gráfica. Recuerden que la memoria puede ser gráfico-conceptual, y también les comento que esta es una buena propuesta, no la estamos carneando y la estamos despedazando, sino que estamos haciendo devolución en ese tipo de lógica, ¿no? Y luego recordar que la planimetría es vista superior con sombras, que permite que una pieza en 2 dimensiones pueda ser leída y entendida en una dinámica de tridimensionalidad, reconociendo las alturas de cada uno de los elementos, ¿no? O sea que recuerden que la lógica planimétrica no es una vista superior solamente, que veo los techos, sino que para que sea planimetría trabaja en relación directa con esta tridimensionalización a través del zoom. Lo que me pareció interesante los chicos es que en un momento tuvieron una especie de coágulo mental y utilizaron como panel extra un nuevo formato de carácter vertical con cualquier tipo de geometría y dimensión. Se pusieron creativos con el formato del panel, lo cual está bien, pero no es lo que le estamos pidiendo, y en el que hablan del parque rizoma y hacen una especie de separación por capas constitutivas de la propuesta, en el que hablan de sustentabilidad, de vegetación, de programa, de estructuras de vínculo espacial, de lo que es absorbente, y fundamentalmente una estructura de síntesis de aquella búsqueda que se da en este punto, con una serie de iconografías. Esto que están viendo de los chicos es panel extra, en un formato de cualquier forma, ¿no? Y luego mostrando una serie de resoluciones espaciales que tienen que ver con este gran óvalo, dije claramente gran óvalo, y sistemas de aproximaciones programáticas y espaciales que tienen que ver con la búsqueda conceptual que están realizando. ¿Y por qué les muestro esto? Porque vuelvo al panel 1, y quizás sería muy bueno para ustedes trabajar el panel 1 e incorporar, no sé si se ve ahí, el panel extra como un panel de síntesis que muestra exactamente lo mismo que estoy mostrando acá en planimetría, acá en formato síntesis, acá en formato suelo absorbente, acá en formato programa, acá en formato vegetación, acá en formato sustentabilidad, y acá en formato salida de cochera o lo que fuese. Pero fíjense cómo nosotros podemos articular, y son una serie de gráficos que podrían estar en esta escala que estoy dibujando, intercalados dentro de lo que es la memoria en un sistema gráfico conceptual, y trabajar fuertemente aquello que mostré como concepto en el panel 1, graficando aquello que... ¿Se entendió, Arquis? De esa manera pasan... Sí, quedó bueno diagramado. Sí, no es que le esté resolviendo el problema a los chicos, lo que estoy planteando es... Pero sin querer quedó justo. ¿Cómo una aproximación gráfica puede potenciar aquel concepto que planteé desde esas dinámicas? Estamos grabando el teórico, después se lo quedan y por las dudas, para que no saquen fotos, digo. En esa lógica, hacer síntesis e integrar gráficamente lógicas planimétricas
lógicas de conceptualización y trabajar las dinámicas gráfico-conceptuales como eso, como gráfico conceptual, no como concepto verbal, o sea, en realidad escrito y gráfico, sino empezar a mixear, a vincular aquellas búsquedas, explicitando el concepto que quiero llevar adelante. Porque el panel es para eso, no es para hacer pirotecnia gráfica, no es para que los docentes lloren de conmoción en función de lo hermoso que son sus perspectivas, sino que el panel es una forma de comunicación del arquitecto de cómo instrumenta arquitectónicamente sus ideas. ¿Estamos de acuerdo? Virtuales y presenciales. Sí, profe. Acá traigo de las 9, 6 perspectivas de la misma propuesta en la que muestran la plaza atrio del pabellón Argentina. Cuidado con mostrar cuestiones que se vean puntuales, o cómo es la plaza de ingreso del eje de la Reforma, que se ve altamente vegetado, con el que estaría bueno que viésemos el remate del pabellón Argentina en este tipo de búsqueda. O ejes complementarios, cuidado con enfocar, ya lo han hablado en taller, fracciones espaciales en el espacio público. Ustedes recuerden que en el espacio público barremos, o sea, debemos graficar espacialmente aquello que barremos visualmente. En el hecho arquitectónico interior, el límite del espacio que yo estoy mirando y estoy observando en este momento tiene que ver con las envolventes tanto verticales como horizontales. En el espacio exterior van a observar cuando prefiguren, cuando están mirando el eje de la Reforma, están viendo articuladamente en función de su proyecto, quizá una serie de ámbitos que complementan el eje de la Reforma, que están vinculados a este. ¿Bien? Una serie de prefiguraciones que realmente son muy interesantes, como es la plaza multifunción, y quizá de hecho el ingreso-egreso, salir del estacionamiento de la plaza central. Hubo otra propuesta propia del taller, también del taller del turno mañana, propuesta de los chicos, están acá, parece que hoy están virtuales, no están, lo cual, bueno, cada uno sabe, en el que van haciendo prefiguraciones que son realmente muy interesantes, y sobre todo me pareció interesante esta búsqueda de hasta romper formato de las prefiguraciones y mostrar que estos árboles tecnológicos que ellos generan dentro del parque, no tiene tanto sentido contar la propuesta de los chicos ahora, en realidad en algún punto, desde alguna lógica, son puntos de arribo, ingreso y egreso de lo que sería sistema de cocheras a salida plano cero espacio público. Y cómo ese tipo de perspectivas cambian su dimensión, rompen su dimensión, la dimensión de lo que es todas las perspectivas iguales, sino que son diferentes porque están mostrando situaciones de excepción dentro de la propuesta. Y de nuevo, no me interesa tanto la contundencia gráfica de la prefiguración, que es realmente muy interesante, como sí me interesa esto de que sus compañeros estén mostrando que estos árboles a su vez son los egresos peatonales mediante escalera y mediante ascensor del sistema de estacionamientos al plano noble. Y que esa lógica se percibe espacialmente en el plano noble de esta manera. Lo que les estoy diciendo, arquitectos del futuro, ustedes, que ya son arquitectos de hecho, les falta el título, es que utilicen los paneles para instrumentar gráficamente aquellos conceptos que han llevado adelante. ¿Sí? Y luego podremos discutir cierta pertinencia, hasta geométrica, del sistema de arribo-plaza, plaza atrio, pabellón Argentina, pero sí está claro que sus compañeros entienden que hay una situación espacial que va a ser referenciada y resuelta dentro de la propuesta. En relación a eso traemos la propuesta de Luna y Abril, también, en las que las chicas trabajan el concepto de origami. Acá aparece como el medio panel de acero,
1, 2, 3 gráficos, esperemos que no se ofendan de la devolución, la chica que está aquí presente. 1, 2, 3 gráficos de un tamaño a 3, que podrían haberse resuelto en un octavo de la escala, porque están mostrando el sistema de estructura geométrica, que luego es el que permite los pliegues. Y luego en un texto que debe estar en Arial 64, que da más la idea de que estamos rellenando panel que contando la dinámica conceptual. Yo personalmente considero que también esta propuesta es muy buena, muy interesante y muy creativa desde la búsqueda personal. Voy a completar desde la dinámica del concepto cuestiones que hablé con las arquitectas. Espero que no se sientan tocadas. No, está todo bien, no me denuncien, por favor. Y traí un poco la propuesta de la capilla de... nunca me acuerdo el nombre de los arquitectos. La capilla en Valle Acerón, de Sancho Madrilejos, en la que los arquitectos trabajan el concepto de pliegue, de origami, y ensayan esa lógica aplicada a la espacialidad de una capilla. Y vos me decís, ¿por qué este pelotudo en este momento me trae una capilla que trabaja el concepto de origami para mi propuesta, que tiene que ver con el plegamiento del suelo, que hace groundscape, que trabaja desde ahí? Y porque creo que tiene todo que ver, porque los autores explicitan que hay una búsqueda sobre la lógica del plegamiento, en este caso mediante un croquis, y en este caso mediante un sistema de ensayos, de maquetas que pueden ser en cartón, digitales, en papel, en el que yo digo, cuando yo trabajo el concepto de origami y el concepto de pliegue, lo voy a aplicar como concepto a todo el sistema de cobertura, al sistema de suelo de la propuesta. El suelo voy a plantear en la misma dinámica al sistema de resolución del mobiliario urbano, de los elementos urbanos, ¿no? Y a su vez lo voy a plantear como concepto en la resolución de las luminarias del espacio. Y a su vez lo voy a plantear como concepto en la vegetación, trabajando estos planos desolados como planos vivos con tapizantes que me van a ir resolviendo mi propuesta. Y eso implica una bajada ultra contundente del concepto a la instrumentación proyectual. ¿Estamos de acuerdo, Arquis? ¿Se entiende? Los que están presentes, virtuales, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Horacio. Sí, profe, Sí, perfecto. profe. Entonces, los autores, en este caso Sancho Madrilejos, van en un ensayo en formato croquis, en formato maqueta, aproximación del dispositivo tridimensional maqueta, y luego llegan a esta lógica de propuesta arquitectónica que tiene todo que ver con el concepto que han planteado. Ahora, si planteamos el concepto como origami, como lógica ambiental, o sea, el origami como la instrumentación del concepto de la lógica ambiental, tiene que verse, tiene que percibirse, tiene que estar en todos los paneles, tiene que estar en todas las piezas gráficas. Entonces me imagino haciendo un smash de esa lógica, ¿no? Bueno, acá Luna me dice que también son gráficos A3, pero podrán ser mucho más pequeños y quedar articulados en esta búsqueda del concepto de origami, con el concepto de ensayo mediante el dispositivo que sea, a la bajada de concepto mediante la búsqueda que sea. Y un poco traer también la planimetría de un trabajo turno-noche, que es el trabajo de los hermanos Guibau y Cami Giuffrida. En este caso, lo que me parecía súper interesante era trabajar en una plaza transversal, una placa transversal, perdón, que queda totalmente articulada con este eje longitudinal constituido por el Paseo de la Reforma, y en el que ellos van planteando un sistema de conceptos y programas que van quedando articulados con la búsqueda de materialidad, en este caso paseo del agua, paseo de los momentos, paseo de la formación, y fundamentalmente la lógica del sitio. Acá se les
cayó un poco la creatividad sin tu intervención, ¿bien? Pero dentro de esa dinámica, dentro de esa búsqueda, cómo se da claramente, hasta inclusive buscar, no en dinámicas planimétricas, resolver planimétricamente de nuevo, lo que es vista superior con sombra, pero en esa lógica, construir un sistema de referencias dentro de su universitaria que es bastante mayor, y que a su vez resuelve el desnivel del punto bajo que tenemos en esta dinámica Medina Allende-Richardson, con lo que sería la cota alta de lo que es el área de intervención. Y cómo hay dentro de la búsqueda, bueno, esto no está en la escala que tiene que tener, de hecho lo tendría que estar en 250, los cortes hay que darle muchísimo más ajuste. Lo que sí me parece bueno es que se trabaja un sistema de referencias en dinámica axonométrica que va estableciendo qué recursos naturales se incorporan, es decir, el insumo natural, cómo son los módulos verdes y los módulos secos, cómo son los usos y los programas, y cómo son los accesos, y de hecho la síntesis de conceptos. El sistema de prefiguraciones en el que se establece muy brevemente que estamos mirando, luego ciertas cuestiones que tienen que quedar como implantadas en la lógica de inserción de la propuesta, es decir, acá hay un montón de preexistencias que debiesen aparecer. Esta es la perspectiva del frente Nogales. Esta es la resolución del auditorio, ya se los voy a mostrar, o un sistema de pérgolas que son soporte para feriantes, para exposición, para expresiones culturales, que también vamos a ver como lógica de detalle. Y como en esta dinámica, estos compañeros de ustedes cortan en esta lógica el eje transversal a lo que es Boulevard de la Reforma, y generan este sistema de anfiteatros en una estructura de vínculo entre lo que es ciencias económicas grado y ciencias económicas posgrado, un poco lo que veíamos acá. Luego, un corte longitudinal, que en este caso corta el edificio de ciencias económicas de una forma un tanto extraña, porque bueno, no termina de mostrar este sistema facial, pero sí muestra el frente Valparaíso, la transversalidad por lo que es el anfiteatro, y el sistema cocheras, de lo que sería Boulevard de la Reforma. Pero en esa lógica, quizás estaría mucho mejor utilizar el panel extra, establecer claramente definiciones tecnológicas articuladas con el corte, y tener un segundo panel, con un segundo corte fugado, no trabajar empastadamente dos prefiguraciones de corte fugado complementarias, y quizás usar ese espacio que tengo para establecer dinámicas de concepto y dinámicas de instrumentación del concepto al proyecto. ¿Se entendió eso? ¿Estamos de acuerdo? Los virtuales, Leda, Fabián, Sí, Edgar. profe, perfecto. Están buenas las imágenes que va mostrando y cómo nos va explicando en la misma. Bueno, Sí. muy bien. Estamos guardando todo. Me Se encanta. entiende mal, Germán. Dale, Fabián. Sí, nosotros tenemos un proyector que se ve muy clarito, la verdad que hay cosas que me doy cuenta que en la proyección no se perciben. No sé si esto va a estar, el video va a estar subido. Lo porque estamos grabando y lo subimos esta tarde. O lo subimos, sí, tarde. Tarde-noche. Sí, Fabián, lo vamos a estar subiendo. Me encanta porque el EGA dice se entiende y te hace una devolución de concepto y el toque. Está bien los ejemplos, me gustan los gráficos, sirve para... Está bueno porque tenemos feedback directo. Y sí, Fabián, queda grabado y te lo pasamos ahora. A todos. Y lo que también me parecía importante traerles hoy como cuestión tecnológica, y me parece que acá Fabián va a estar bastante complicado porque los gráficos son ultra claritos de los autores, es una pasarela aérea que vincula la planta urbana con este frente marítimo. Esta tarde le vamos a compartir el detalle. ¿Es algo construido, profe, eso? Esto está construido, sí, claro.
Está Qué ejecutado. hermoso. Está ejecutado. Pero lo que me parece súper importante de mostrar esta obra es que los autores construyeron la obra en función del concepto y las condiciones del medio. ¿A qué me refiero con esto? Y fíjense cómo los arquitectos muestran, en tres gráficos muestran, estado de situación, tengo que vincular esto con esto. Tengo que hacer un puente con un gálibo de 5 metros, 5 metros y medio, 6, por arriba de una calle, por lo cual este recorrido de puente requiere 283 metros lineales, es decir, la pasarela empieza como 3 cuadras afuera del predio y cae prácticamente en el agua. Y como en función al problema de contexto y a la condición de proyecto de resolver el pase aéreo, los arquitectos dicen, empiezo en mi predio en este punto y genero una geometría curva, que acá no estaba, y genero una geometría que me permita a través del recorrido llegar al punto más alto en el paso del vehículo y aterrizar en el predio donde tengo que intervenir. ¿Se entiende eso? Cuando hablábamos de la dinámica de graficar concepto, instrumentación y estructura de proyecto. ¿Se entiende, Luna? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Y a su vez, los autores planteaban esta lógica, ¿no? Necesitamos que el puente sea un espacio que capture el sol, que a su vez sea un área de recorrido que tome las vistas de la bahía, de la ciudad, para un lado el frente marítimo, para el otro lado la ciudad, y que la geometría que yo planteo, miren el croquis básico que planteo, ¿no? La geometría que yo planteo deflecte, o sea, refleje el ruido, y el ruido no invada el puente. Y después de que yo resolví en 2 gráficos básicos, que yo muestro en 1, 2, 3, 4 gráficos básicos del concepto que planteé, yo tengo una bajada directa a lo que es la dinámica de materialidad de la propuesta. Por eso les pedimos escala de implantación en 500, escala de proyecto en 250, desarrollo técnico, secciones y detalles. Porque es lo que hacemos en la vida profesional todo el tiempo. Acá, no sé si Fabián ves o ves todo blanco, se ve el trazado de la rampa. Se ve muy tenue todo. Se ve sobre todo el puente, pero todo lo que es el contexto no, Claro. no se ve. Bien, entonces en esas lógicas, como les decíamos previamente, hacemos luego un pasado a la realidad que tiene que ver con el desarrollo técnico. Es la planta técnica, las secciones técnicas, el corte fugado, los detalles constructivos. Fíjense cómo los autores plantean el sistema de vistas, el sistema de pasarela, el sistema desplegado de la pasarela. En este punto dicen, bueno, la pasarela es esto, y tiene esta lógica de despliegue. Acá trepo, en este punto dejo de trepar, acá tengo el gálibo para que pasen los autos en sección, y acá vuelvo a bajar todo lo que subí, y de esa forma evito que el sistema vehicular sea una obstrucción entre la ciudad y el frente marítimo. Y a su vez, en sección, yo voy a resolver tecnológicamente un sistema y una correlación de secciones transversales, que son todas estas, que son siempre las mismas, pero que van cambiando su altura en alzado, salvo estas que tienen vinculación directa con el plano tierra. Y aquel concepto básico que estábamos trabajando acá, llegamos a una axonométrica que podría ser su panel extra, que muestra cómo se resuelve tecnológicamente aquella búsqueda, a dónde están los sistemas de soporte vertical, a dónde se genera el mayor gálibo para que esta pasarela sea útil, y cómo está la estructura de levante y cómo está la estructura de arribo, ya sea inicio arribo o inicio arriba. Interesado traerles de nuevo la dinámica del concepto,
porque después, aquella dinámica del concepto, esa V, esa B que vemos en sección, que a su vez pareciese tener acá, ya en el croquis, un sistema de resolución técnica e infraestructura, luego se ve resuelto desde la lógica, fundaciones, bases, estructura de sección de lo que es la columna. ¿Les suena esto? Está bueno. Acá Luna dice que le gusta que los gráficos sean tan simples porque muestran la contundencia de la propuesta, ¿no? Entonces, la estructura de pórticos, columnas, que tienen esta geometría, como observamos acá, y a su vez se dan perforadas para lo que sea, generar visuales, aliviar el sistema estructural, aliviar la carga gravitatoria del peso de la columna sobre lo que es el sistema. La estructura de cerramiento, la estructura de soporte gravitatorio, esta dinámica tecnológica interior y el sistema de envolvente interior de lo que es la pasarela, como a su vez el sistema de solados de la misma. Las cotas, las especificaciones técnicas, los niveles, todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo técnico de algo que empezó siendo un esquema de una línea que se plegaba, una sección ultra sintética, termina siendo como hecho arquitectónico esa búsqueda espacial. Por eso, para llegar a esa dinámica de materialidad, que observamos en este punto, implica esta búsqueda desde el concepto, en realidad, el problema, el concepto, la resolución técnica, la aproximación de prefiguraciones, ya sea axonométricas y perspectivas, del hecho arquitectónico. Por eso le pedimos esta secuencia, porque es lo que hacemos diariamente como proyectistas hasta el momento de la ejecución proyectual. Y después tiene aquella sección básica de la B con infraestructura, es imagen espacial, el elemento de envolvente, el elemento que deflecta el sonido del auto, y a su vez también es como una gran escultura, un gran gesto en específico dentro del espacio público, ¿no? Ahí está, esa lógica del gran gesto. Pero para llegar al gran gesto implica pasar por estas dinámicas, ¿no? Situación de base, diagnóstico del problema, generación del concepto, programatización, estimación inicial de la instrumentación arquitectónica, es decir, paso a la forma, configuración espacial, resolución tecnológica, construcción. ¿Estamos de acuerdo? Los virtuales, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Esta es la materialidad de la propuesta, como les decíamos previamente. Y antes de ir a producir, voy a tratar de mostrar. Sí, vamos a descartar los dibujos. Y me gustaría mostrarles. ¿Están viendo acá el Padlet? ¿El Padlet? ¿Estoy compartiendo el Padlet Sí, ahora? profe. Bien. Sí, sí. La lámina de Parque Rizoma. Del Parque Rizoma que veíamos previamente. Me parece realmente muy interesante la búsqueda de desarrollo del insumo vegetal que hacen los chicos, vamos a decir así, Rafa y Andrés, en el que van trabajando las dinámicas espaciales de cada uno de los mismos espacios, conforme se van dando las diferentes lógicas de estacionalidad durante el año. Entonces también, cuando pensamos en el panel extra o en la configuración de mostrar nuestra propuesta de concepto a la instrumentación arquitectónica, es fundamental que pensemos que si hay una potencia en el desarrollo del insumo vegetación, y que esta es la imagen que va a tener en verano, esta es la que va a tener en otoño, y esta es la que va a tener en invierno, está bueno que yo busque la forma de mostrarlo potentemente y que eso me permita
transmitirle a mis docentes o a cualquiera que vea esto, que yo entendí que el insumo vegetal, al modificarse, modifica el espacio. Ese tipo de cuestiones son propias de la arquitectura del paisaje y de la comprensión de la disciplina. Eso por un lado. Muy rápidamente, esta tarde-noche, paralelamente con el teórico que voy a dejar de compartir un segundo. Ya hemos concluido. Paralelamente con el teórico de hoy que vamos a colgar el teórico del jueves pasado, en el que le contábamos este proyecto de compromiso social estudiantil que estamos pretendiendo hacer en este límite catastral entre Marechal, Villa Páez y Alberdi, que es una placita muy pequeña que tendrá alrededor de, hacíamos números, 1.200 metros, en la que vamos a trabajar con la comunidad, en directa fricción con la comunidad, para hacer propuestas, para ver si podemos refuncionalizarla y recuperarla. En realidad recuperar no es el término porque tiene muy buena dinámica de uso, pero sí darle una lógica simbólica y reforzar las dinámicas de uso de la misma. Está de más de decir que están todos invitados, está de más de decir que estaría bueno que participen, y en relación a eso, los chicos del turno noche han intentado inscribirse en lo que es el proyecto. Por favor, miren el video en el que hablamos de esto para instrumentarse. Aquellos que tengan problemas para inscribirse, mañana vamos a hacer un Meet y vamos a tratar de hacer un formato de vínculo vía Meet. Para aquellos que tengan bardo para inscribirse, se pueden inscribir online. Vamos a ir haciendo los pasos para inscribirse, y que cada uno lo vaya haciendo en su respectiva compu, y tratar de instrumentar de esa forma, ayudarlos con eso. No sé si hay alguna duda de los... Germán. Sí, Germán. Sí. No sé si quisieras por ahí dar un pantallazo de los tiempos del trabajo de extensión, por ahí sintéticamente. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo terminan? Más o menos una idea. Bueno, impecable, me parece muy bien lo que plantea Fabián. Estamos haciendo la primera visita técnica este sábado. Es una visita técnica que no va a durar más de 3 horas. Fundamentalmente, para hacer un relevamiento del estado de situación, preexistencias naturales, preexistencias artificiales. Durante el mes de noviembre trabajaríamos articulados con los centros vecinales y con las escuelas fundamentalmente de Alberdi y Villa Páez, generando propuestas de proyecto, y a mediados de diciembre estaríamos entregando 3 propuestas para que la comunidad barrial elija cuál considera mejor, no en formato concurso, sino en formato aporte, es decir, 3 equipos de trabajo, 3 dinámicas de propuesta, y a mediados de diciembre, fines de diciembre, estaría concluido ya este proceso. Así que es como bastante rápido, y no creo que les insuma más de 30 horas reloj, 30 horas reales, en total todo el proceso, para que estén al tanto. No sé si quedó en claro Fabián, no sé si alguien quiere hacer alguna otra aporte, consulta, y si estamos de acuerdo, concluimos el teórico. Yo, profe, tengo una duda. ¿Es grupal o individual? El compromiso social estudiantil se va... a ver, el compromiso social estudiantil es ya de hecho una cuestión que está aprobada por el Consejo Superior de la Universidad. Se va a resolver en nosotros vamos a trabajar la dinámica de relevamiento y de proyecto en grupos más bien grandes. Si tenemos 30, 40 inscriptos, lo haremos en grupos de 10 a 15 personas. O sea, el trabajo no es individual, sino que se van a armar 3 grandes equipos de proyecto que van a hacer el desarrollo grupalmente, ¿no? No van a ser todos los fines, va a ser solamente este fin de semana, este sábado, la dinámica de relevamiento, porque en ese momento están presentes, están más disponibles la gente del centro vecinal para charlar con ellos y para manejarnos con ellos. Y luego va a ser durante la semana, ya como estamos empezando a concluir su cursada, buscaremos días que no les compliquen su cursada y trabajaremos durante la semana
los días que no estén ocupados con cursado regular. Espero haber contestado las consultas. Mirá, muy bien, Leda. Pasa el link. ¿Dudas, arquitectos, cuasi arquitectos y arquitectas? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Semana que viene tenemos último teórico de cierre, cortito como este. Y dicho esto, muchos éxitos y estamos en contacto. Germán, aprovecho que están Dale, todos Fabián. por ahí. Los alumnos de mi taller que están virtuales, que ingresen inmediatamente al Zoom habitual, así damos unas instrucciones y después nosotros los presenciales nos vamos a dar una vuelta por acá por Ciudad Universitaria. Perfecto. Gracias, Fabián. ¿El resto de los profes quiere dar algún tipo de instrumentación? Idem. Hacemos lo mismo. Carballo se desmuteó y no dijo nada. Vamos a ver. Bien. Nosotros salimos al espacio exterior, Germán, lo puse ahí en el chat. Gracias. Bueno, Arquis, vamos avanzando entonces, me avisan cualquier cosa. Pau, no sé si quería aclarar vos algo, si no, estamos por cerrado esto. Bueno, Arquis, muchísimos éxitos, nos vemos en los talleres. Adiós. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Chau, chau, chau.